Bueno, en esta sesión vamos a tirar bastante de pizarra y vamos a empezar viendo un poco cómo se diseña una base de datos, ¿vale? Vamos a empezar por una muy sencillita y le iremos complicando poquito a poquito los diseños que vamos a hacer, ¿no? Vamos a empezar por una muy sencilla, que sería la de diseñar simplemente los datos personales de una persona, un miembro del personal, por ejemplo, ¿vale? Son los datos de localización y los personales más típicos, ¿no? Bueno, pues normalmente lo que a uno se le ocurre que podremos añadir es nombre y apellido, dirección, código postal, teléfono, fecha de nacimiento, y DNI. ¿Bien? Vamos a suponer que estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos básicos que queremos almacenar. Así, tal y como lo hemos hecho, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos que se irían repitiendo para cada una de las personas que tenemos en nuestra empresa. Pero vamos a ir viendo un par de particularidades que tiene este diseño que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A priori parece todo correcto, pero vamos a empezar viendo que, por ejemplo, nombre y apellido. A la hora de guardar un campo como este, nombre y apellidos, podríamos hacerlo así, tal cual, y almacenar aquí el nombre completo, Víctor, Armas, etc. ¿Vale? Pero eso tiene el siguiente problema. Si yo almaceno en los registros, tal cual, Víctor, Armas, cuando yo quiera ordenar alfabéticamente por el apellido todos estos registros, si lo almaceno de esta manera, no voy a poder, o va a ser bastante complicado, porque todo va a intentar ordenarse por las primeras letras del campo y el apellido, que es por lo que yo lo quiero almacenar, está en la parte final. Entonces, no es práctico. Lo normal sería desglosar esto de nombre y apellido en dos campos. Uno que sea los apellidos solo y otro que sea solo el nombre. O incluso, si quieren ir más allá, nombre, apellido 1 y apellido 2. En España que utilizamos los dos apellidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya de entrada, aquí dividiríamos, por ejemplo, esto. Apellidos o apellido 1, apellido 2 y nombre. ¿Vale? Es siempre muy importante tener en cuenta el formato de estos campos, subdividirlo de lo más posible, ¿vale? Siempre nos va a dar una mayor flexibilidad tener los campos separados que tenerlo todo en un texto largo, porque nos va a permitir, en este caso, ordenar por el primer apellido o por el nombre, mientras que si antes teníamos nombre y apellido, no podríamos hacerlo, ¿vale? Bien. Otra cuestión, por ejemplo, aquí tenemos teléfono, ¿vale? ¿Qué problema tenemos con el teléfono? Pues que hay gente que tiene teléfono fijo, hay gente que tiene el teléfono móvil. Si dejamos un solo campo teléfono y una persona tiene dos o más teléfonos, tendríamos que ponerlos todos aquí de alguna forma combinada. Por ejemplo, el 928 450000, y si queremos añadir el móvil, pues el 603 124568. Ya es un follón discriminar cuál es uno, cuál es el otro. Tenemos que acordarnos siempre de ponerlos en el mismo orden para poder diferenciar cuál es el fijo de cuál es el móvil. Si incluimos dos teléfonos fijos, por ejemplo el de casa y el del trabajo, también tendríamos que saber cómo discriminarlo. Pues de forma similar al caso anterior, pues aquí lo normal sería subdividir teléfono en, por ejemplo, teléfono fijo, teléfono móvil
y teléfono del puesto de trabajo, ¿no? ¿Vale? Porque esto nos permite además hacer cosas del tipo, si yo quiero con una aplicación mandar mensajes SMS o por WhatsApp a los miembros del personal, si lo tengo así no voy a saber cuál es el teléfono fijo o cuál es el móvil. Bueno, en realidad sí se puede diferenciar porque empiezan por 6 o por 9, pero sería mucho más práctico si ya tuviera el teléfono móvil separado y colocado en un sitio específico, ¿no? Entonces, de la misma forma, suponiendo que solo vamos a almacenar el teléfono de casa y el teléfono móvil, pues pondría teléfono personal o casa, teléfono móvil y sigue el teléfono del trabajo. Vale. Otro de los campos que acabo de borrar era el de fecha de nacimiento, porque me interesa saber, por ejemplo, la edad de las personas, o ver quién está a punto de jubilarse, este tipo de cosas, pero en muchos casos cuando la gente diseña esto, se plantea que qué es mejor almacenar, si almacenar la edad o la fecha de nacimiento. Bueno, evidentemente si almacenamos la edad es mucho más fácil, no tenemos que estar calculando la fecha de nacimiento cada vez, pero casi nunca en ningún lado se almacena la edad, porque es un campo que tendríamos que ir manteniendo con el tiempo. Cada vez que esa persona cumple años tendríamos que venir aquí y actualizarlo. Por eso casi nunca se almacena lo que es la edad, sino se almacena lo que es la fecha de nacimiento, y cada vez que ustedes necesitan saber la edad de alguien, pues se hace con un cálculo a partir de la fecha actual y la fecha de nacimiento, y así conocemos cuál es la edad que tiene en ese momento. Por eso casi nunca en estos ejemplos se graba lo que es la edad. Bueno, teníamos también puesto de antes el DNI. Y por último, voy a incluir un par de campos más, por ejemplo, si está de baja o no. ¿Vale? La fecha de alta de la empresa. Y bueno, por ejemplo, para hacer este ejemplo, con esto es suficiente. ¿Vale? Bien, con esto ya tenemos una ficha básica con la cual empezar a crear un registro de la base de datos. Cuando ustedes van a crear un registro, les van a hacer falta realmente dos datos que tienen que ir almacenando para cada campo. Para cada campo van a tener que almacenar el nombre del campo, que es esto que tenemos aquí puesto, y también tenemos que almacenar el tipo de campo que el tipo que pertenece a cada uno de estos campos. ¿Qué es eso del tipo de campo? Bueno, básicamente, por hacer un resumen muy grueso, aunque ya después en la documentación veremos que hay más detalle, los campos pueden ser de tipo texto, pueden ser de tipo numérico, pueden ser de tipo lógico, pueden ser de tipo fecha-hora, puede ser de tipo contador o autonumérico, puede ser de tipo memo o blog, bueno, estos son los más típicos y les voy a explicar qué es cada uno de ellos. Un campo de tipo texto es un campo en el cual se va a almacenar letras, números, símbolos de puntuación, una serie de datos que además tienen que tener una longitud máxima predefinida. Por ejemplo, el campo apellido es un campo de tipo texto, porque aquí básicamente lo que se va a escribir es un texto. Recuerden que el campo texto también puede incluir números y símbolos, comas, puntos, etc. Por ejemplo, la dirección es también un campo de tipo texto. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué les decía que tiene que tener una longitud máxima? Porque él va a reservar
en cada registro una serie de posiciones para almacenar esos caracteres. Por ejemplo, el apellido, supongamos que el apellido más largo que tenemos en nuestra empresa tiene 15 caracteres, pues le ponemos que sería texto de como máximo 15 caracteres. La dirección, que es más larga, puede ser calle Agustín de Mendizábal, tercero, cuarta planta, etcétera, etcétera. Pues le vamos a poner un tamaño más grande, vamos a poner, supongamos, de 40 caracteres. Cuando ustedes definen la base de datos, definen que cada campo, el tipo que es y la longitud que tiene. Esto posteriormente lo pueden cambiar sin ningún problema, ¿vale? Campos de tipo numérico. Los campos de tipo numérico son los que se utilizan para almacenar cifras, ¿vale? Para almacenar números. ¿Qué debe definir si un campo es numérico o no? Realmente lo que debe definir si un campo es numérico o no es si vamos a realizar operaciones matemáticas de algún tipo sobre él. Por ejemplo, si vamos a hacer sumas, restas, medias, multiplicaciones. Vamos a suponer que en esta ficha incluimos un campo que se llame nómina mensual, por hacer el ejemplo simplemente. La nómina mensual que cobra, el número de euros, sería un campo de tipo numérico. ¿Por qué? Porque podemos querer sacar una estadística que diga la media de la nómina de los trabajadores, o cuál es la suma de las nóminas de este mes para saber cuánto hay que reservar en el banco, o cuál es la diferencia entre la nómina más alta y la nómina más baja. Cada vez que tengamos un campo sobre el cual vayamos a hacer operaciones de tipo numérico, se define ese campo como campo numérico, ¿vale? Bien, aquí hay algún campo, como por ejemplo el código postal, que también se podría poner numérico, puesto que al fin y al cabo el código postal es un número. Pero realmente sobre el código postal no vamos a hacer ninguna operación, no vamos a hacer sumas, restas, ni medias, ni nada de este tipo. Entonces el código postal perfectamente lo podemos poner como un campo de tipo texto o de tipo numérico, es casi a la elección. Yo personalmente en este caso, como casi siempre el código postal en muchos casos se pone 35.200, mucha gente lo quiere poner puntos, yo lo pondría de tipo texto. ¿Vale? En este caso hasta 6 caracteres, si quieren incluir el punto por una mayor legibilidad. ¿Vale? Como no se van a hacer cálculos sobre él, por eso no lo suelo poner yo de campo numérico. ¿Qué es un campo lógico? Un campo lógico es un campo un campo que solo va a tener los valores sí o no, verdadero o falso, ¿vale? Por ejemplo, dentro de esta tabla, el registro baja sería un campo ideal para ponerlo de tipo lógico. O está de baja o no está de baja, ¿vale? Es la típica casilla que ustedes marcan poniéndole un check o una X para activarlo o desactivarlo. Todos los campos que sean de ese tipo son de tipo lógico, ¿vale? Fecha hora sirve para almacenar como su propio nombre indica, fecha y hora, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso la fecha de nacimiento es un campo de tipo fecha. Aunque se llame de fecha hora, se puede utilizar solo para almacenar fechas, solo para almacenar horas o solo para almacenar fechas y horas concretas, ¿de acuerdo? Bueno, de tipo contador es un tipo especial de campos numéricos que básicamente lo que hace es ir contando el número de fichas y asignándole a cada ficha un número consecutivo dentro de la tabla. La primera ficha, si yo declaro aquí un campo contador, la primera ficha que cree tendrá el contador 1, la segunda el 2, la tercera el 3, la tercera el 4. Es como una especie de número de expediente o número de registro personal que la base de datos almacena automáticamente. En este caso no tiene ninguno, ya veremos en qué casos se utilice y en qué casos no, ¿vale? Y un campo memory o blob es un campo especial que se utiliza cuando hay un dato que puede tener una longitud muy variable y que no es abarcable con un campo de tipo texto. Por ejemplo, si aquí en esta ficha pusiéramos un campo observaciones,
en el cual habrá personas que no tengan ninguna observación, habrá personas que tengan un expediente de incidencia enorme. No lo podemos hacer o no se debe hacer con un campo de tipo texto porque, claro, ¿qué tamaño le pones? Si le pones 15 no es suficiente, para la persona que tiene muchísimo tampoco le vas a poner un valor enorme porque estarías reservando en todos los registros un tamaño enorme para una cosa que en realidad no se utiliza en todo. El campo MemoBlock es una especie de campo de longitud variable, por así decirlo, que nos permite hacer este tipo de historias. Cuando quieren grabar el historial de algo, incidencias, todo este tipo de cosas que puede ser muy variables el tamaño de un registro a otro, se utiliza un campo de este tipo, memo o blog, ¿vale? Bueno, aquí hay otro campo, un par de campos que no hemos añadido, que quiero hacer referencia a ello. Por ejemplo, quiero saber si una persona es hombre o mujer, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues lo normal sería incluir un campo de tipo sexo, ¿vale? Bien, ¿de qué tipo sería este campo? Pues en este caso, mucha gente al principio cuando ve un campo que puede tener dos valores, tiende a pensar en que es de tipo lógico. Pero en este caso no es de tipo lógico, porque el tipo lógico es verdadero o falso. Si en sexo ponemos verdadero o falso, pues no sabemos cuál es. Si el campo se llamara mujer, sí podría ser verdadero o falso. ¿Es mujer o no es mujer? O si pusiéramos hombre, ¿es hombre o no es hombre? Pero sexo, aunque tenga dos valores, no es de tipo lógico, porque no es verdadero o falso. En este caso sexo es hombre o mujer, ¿vale? Entonces, en este caso el campo sexo es un campo de tipo texto, si vamos a almacenar solo el primer carácter, hombre o mujer, de una cifra, ¿vale? Por completar el resto, apellido también sería de tipo texto, nombre también de tipo texto, la longitud ya la dejamos para que uno lo complete como quiera. Teléfono de casa. Cierto que un teléfono es un número, es un conjunto de cifras y ya está. Se podía poner de tipo numérico, pero de igual forma que les comentaba antes, un campo de tipo numérico se utiliza sobre todo si vamos a hacer cálculos sobre él. Si no vamos a hacer ningún tipo de cálculo, normalmente se deja de tipo texto. Así que lo ponemos de tipo texto. Este también y este también. Adicionalmente, otro motivo por el cual el teléfono se suele dejar de tipo texto es por si van a almacenar teléfonos internacionales. Normalmente los teléfonos internacionales se suelen poner como más 34, el prefijo del país, ¿verdad? Ya al tener este símbolo que no es un número, ya tenemos que hacerlo de tipo texto, ¿vale? El DNI, primero porque tiene letras y segundo porque lo que comentamos antes, que tampoco se hacen cálculos sobre él, también lo pondría de tipo texto. Fecha de alta en la empresa, pues también sería de tipo fecha. Nómina de tipo numérico y observaciones de tipo memo. Y con esto ya tenemos un primer esqueleto de cómo sería primer bosquejo de un diseño de una tabla de personal de una base de datos.